comenzar con directamente el estudio de hoy, que es Soy barro. Soy barro. Está basado en el capítulo 18 de Jeremías, versículo principal, el versículo 4, que dice: la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. La mayoría ha escuchado esta, bueno, por lo menos los que vienen de la iglesia han escuchado esta ilustración para muchas predicaciones, y en algún momento de algunos estudios pasados también lo mencionamos acá. Entonces, como les decía, este pasaje vamos a introducirnos en el sentido de cómo Dios cambia. Esta es una postura bien interesante, porque nosotros tenemos un concepto en teología sistemática de Dios no cambia. Dios no cambia jamás. ¿Ya? Y lo que vemos en este pasaje que vamos a estudiar no es que Dios realmente cambie en oposición a este pensamiento, sino que hay situaciones en las que pareciera que Él cambió de actitud, ¿ya? Donde Dios como se arrepiente, como que le pesó algo, como que no está contento con. Entonces es muy importante leer esta lectura no desde el punto de vista de cómo Dios responde o cómo Dios cambia, sino que qué es lo que puede producir ese cambio en Dios. Cómo Dios, que es un Dios que está hecho y que tiene planes para nosotros para bendecirnos, de pronto podría pensarse que nos está castigando. Entonces, eso vamos a hacerlo ahora en esta lección. Eso vamos a tratar de desarrollar. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces, tenemos acá un momento en que Jeremías nuevamente es enviado a hacer algo. Sal de donde estás y anda a la casa de un alfarero. No sé si alguien acá ha tenido la oportunidad de estar en la casa de algún alfarero o ha visto el proceso de hacer las vasijas o platos de barro, de greda, decimos yo acá. ¿Alguien ha tenido a ver, levante la mano quien ha visto ese proceso, en la rueda? Ah, sí, hay varios. Los que no, tarea para este año. Antes que termine el año tienen que, o cuando vayan a Paine, se pasan por Pumaire, y ahí van a ver gente que incluso hace cursos de cómo trabajar en la rueda, el barro. Y es bien entretenido, sobre todo porque se te llena la mano de barro. Jeremías entonces fue a conversar con el alfarero, se encuentra con el alfarero y ve que mientras conversan el alfarero está trabajando en una vasija y de pronto se le estropea, ¿ya? Se echó a perder, dice, no dice que se quebró, simplemente se echó a perder. Y dicen los expertos que podría echarse a perder por muchas cosas, no solamente porque se quiebra, porque en ese momento el barro está todavía húmedo, entonces se quiebra cuando está duro. Pero acá no necesariamente se quebró, sino algo pasó, que no le pudo dar la forma, tenía una piedra ahí, algo pasa que no pudo hacer lo que estaba haciendo, pero tomó el barro otra vez, lo sacó de la rueda y lo volvió a trabajar y otra vez lo pone, y el resultado es otra vasija. Otra vasija. Y esta es la enseñanza, no tiene que ver precisamente con que Él nos moldea a nosotros, como popularmente se enseña, sino que se está refiriendo al plan B. Al plan B.
Alguien dice también por ahí, Dios no tiene plan B, Dios tiene un propósito perfecto, ese es un plan perfecto. Y es verdad, pero lo que vemos aquí es algo diferente. ¿Qué es lo que vemos? Vemos a un Dios que siempre está buscando la estrategia para lograr el propósito con nosotros. Y vemos a un barro que no siempre responde bien a la solicitud del alfarero. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, Dios es representado por el alfarero, el barro lo representamos nosotros o el pueblo de Dios, y encontramos que no siempre el barro va a funcionar bien en las manos del alfarero. El alfarero, en este caso, no se equivocó. El barro se echó a perder, algo pasó ahí. ¿Ya? No es que estemos exculpando a Dios, porque a veces nosotros cometemos algún error o un accidente y solemos no culparnos a nosotros. ¿Se han dado cuenta? Siempre evitamos culparnos. Ah, se quebró el celular. ¿Cómo se quebró? O sea, de repente el celular empezó a pensar, de aquí en adelante me voy a quebrar. Y ¡pum!, se le quiebra. ¿Ah? ¿Cierto? Se quemó la comida. No, si la comida no se puede quemar sola. Alguien dejó la cosa prendida. ¿Ah? Se perdió algo. O sea, bueno, cuando hay un responsable, evitamos quitarle responsabilidad cuando se trata de nosotros. Porque nosotros tenemos, el ser humano tiene un problema con la culpa. Tiene un problema con la culpa y es lo que Dios trabaja en nosotros para quitar de nosotros la culpa. ¿Se acuerdan que el Señor le dice a Isaías, en Isaías 6, ya, he aquí, esto tocó tu boca, es quitada tu culpa y limpio tu pecado? Entonces, el gran problema que tenemos nosotros tiene que ver con la culpa. ¿Ya? Pero Dios no tiene ese problema. Dios no tiene el problema con la culpa, el problema lo tenemos nosotros. Siempre estamos buscando culpables en los demás, en lo exterior, y en lo interior siempre nos estamos sintiendo culpables por lo que pasa. Aunque no lo exteriorizamos, la culpa está por dentro. ¿Ya? Y por eso exteriorizámoslo, para evitarnos la molestia de sentir la culpa, le echamos la culpa a otro, sobre cualquier cosa. Es el clima, es, bueno, en fin, cualquier otra cosa. En este caso, Dios no está evitando sentirse culpable cuando dice que el barro se echó a perder, sino que está diciendo que ante un alfarero experto, el barro también puede cambiar de forma. El alfarero tenía algo pensado y tiene que cambiar de forma, tiene que cambiar de plan. Estaba pensando hacer un plato y termina haciendo un vaso, para dar un ejemplo bien práctico. Entonces, y la vasija de barro, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra. Esta es la clave acá. Hay un cambio en el plan original. Hay un cambio. Según le pareció mejor hacerla. Y ahora viene la explicación. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero o casa de Israel? O sea, le está hablando a quién, a su pueblo, ¿cierto? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. O sea, está diciendo, yo tengo un propósito, tengo un plan con ustedes, pero el plan se echó a perder. Eso está diciendo. El plan se echó a perder. O sea, el propósito que tengo para ti no está funcionando. Se echó a perder. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Palabras claves que usa el Señor también para llamar a Jeremías. ¿Se acuerdan cuando el Señor llama a Jeremías? Le dice estas palabras, te he puesto sobre estos pueblos, naciones y reinos para
arrancar, para derribar, para destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Se dan cuenta que Dios ahí sí se arrepiente? Es decir, tú y yo, ahora vámonos al Nuevo Testamento, tú y yo estamos condenados por causa del pecado, según Juan capítulo 3, en la conversación de Jesús con Nicodemo. Estamos condenados. ¿Cuál es nuestro destino? El infierno. Nos guste decirlo abiertamente o no, le molesta a la gente o no, el destino es el infierno, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ese es nuestro destino. Pero si nosotros decidimos abrir el corazón a Jesús, ese destino cambia. Y ya no es el infierno, es el cielo. Entonces, ¿qué es lo que hace cambiar ese destino? Nuestra decisión. Nuestra decisión. Entonces, vemos a un Dios que está dispuesto, en realidad, a no cambiar, sino a proponer la oportunidad de un plan B para nosotros, que es a través de ¿qué? Del arrepentimiento. Esto tiene mucho que ver con el, ¿se acuerdan que hablábamos del corazón de piedra? ¿Ya? Tiene que ver mucho con eso, porque si el ser humano pretende generar cambios en su vida sin considerar a Dios, nunca le va a funcionar. Ese barro siempre se va a echar a perder en las manos del alfarero. Aunque el alfarero quiera moldearlo, no puede, porque le falta el ingrediente clave. El ingrediente clave es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces el Señor dice, si los pueblos se convirtieren de su maldad, yo en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. O sea, cambio mi plan para edificar y para plantar. Pero sigue el Señor diciendo, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, o sea, si aún insistiere en seguir con sus propias ideas, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. O sea, otra vez, yo quiero hacerle bien, pero me voy a arrepentir, no puedo hacerlo. Es decir, ¿quién activa la bendición y la maldición? Es nuestra propia decisión. Ahora, el Señor nos da la oportunidad, la libertad. Esto se llama libre albedrío. El Señor nos permite a nosotros decidir. Somos nosotros quienes tenemos que decidir qué va a pasar con la vasija que el Señor está moldeando. Dios no puede tomarnos a la fuerza y obligarnos a. Él tiene que estar atento a qué es lo que está pasando con el barro que Él está tratando de moldear. Pero la responsabilidad de lo que pase con el barro no es de otro, es mía propia. Si un día, ni Dios lo quiera, alguno de los que está aquí en esta sala o escuchando a través del internet se encuentra frente a frente con el Señor y es destinado al infierno, no puede culpar a Dios, ni puede culpar a la iglesia, ni a su familia cristiana, ni a su madre que oraba. Tiene que asumir que el ser lo que es responsabilidad de su propia decisión. Y frente a eso Dios le da una consecuencia. Es decir, es muy simple, el mensaje es muy simple. Si obedecen, les va a ir bien. Y si no, les va a ir mal. ¿Cuál es la palabra clave acá? Fíjese cuando dice, no, pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz. Ahora yo les pregunto, ¿cómo escuchaban la voz el pueblo de Israel? ¿Ah? La oración.
¿Y cómo se escucharía ahí la voz? A ver, ¿alguien más? Aprovechemos que estamos juntos acá. Por los profetas. Ya, me han dicho 2. ¿Habrá otra alternativa? No que estén malas, ¿eh? ¿Ah? No escucho. Hasta los sacerdotes puede ser también. ¿Y de dónde sacaban el mensaje los profetas, los sacerdotes y la oración cuando llega a nuestra mente? ¿De dónde? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo de qué se alimenta? Oh my God. Señor, gracias, Señor. Gracias. La base de todo es la palabra. Porque, ¿qué es lo que se devoró el profeta Jeremías? Fueron encontradas tus palabras, ¿y qué hizo Jeremías? ¿Qué entienden ustedes por devorar? Es como cuando ustedes van al Rico Rincón, y ese completo que en un minuto era, al segundo minuto ya no es, igual que la hierba que se seca. Entonces, eso es devorar, o sea, cuando tienes mucha hambre, cuando estás desesperado después del ayuno que han hecho, ¿cierto? Y quieren comérselo todo, eso es devorar. Entonces, devorar la palabra para Jeremías tenía que ver con estudiarla acuciosamente, preocuparse profundamente de estudiarla, de entenderla en el espíritu. De ahí el Señor comienza cuando ve que una persona se interioriza en la palabra y empieza a estudiarla voluntaria y solícitamente, el Espíritu Santo se activa. Se activa. Y cuando el Espíritu Santo se activa, el Espíritu Santo empieza a mostrarte el rema. Esta palabra que está acá se refiere a esto para ti. Es el Espíritu el que te muestra el rema. Y ahí uno escucha la palabra de Dios, pero porque ha alimentado. Pero si esa palabra, si ese cerebro está seco, no tiene versículos bíblicos, no ha leído la Biblia, ¿de dónde va a sacar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo toma de lo que nosotros hemos depositado, se mete en tu disco duro y empieza a buscar. Y tengo que decirle algo, tengo al Antonio aquí al lado, así que voy a hacerle el ejemplo. El Antonio está metido en su computador y todo, el Señor le dice, tengo que decirle algo al Antonio y se lo voy a decir a través de lo que él ha puesto en su disco duro, en su computador. Y el Señor empieza a buscar y no encuentra ni una palabra. ¿Cómo le hablo a este niño? No tengo forma de decírselo. Y entonces manda un profeta. Y el profeta le dice, Antonio, el Señor dice. Y Antonio puede decir, bueno, sí estará que el Señor dice o no dice, pero me lo está diciendo otra persona. Entonces, ¿qué tiene que hacer Antonio? Toma el mensaje que recibió el profeta y va a la Biblia. A ver, ¿será o no será? Profeta puede ser un líder, el pastor, una predicación. Entonces, va a la Biblia. Entonces, la Biblia comprueba que lo que le está diciendo la persona es verdad. Por tanto, recién el Espíritu Santo puede activarse porque volvió a la palabra. Entonces, cuando usted escucha una palabra, una enseñanza, una predicación, es necesario que vaya a la palabra para decir, ¿será así? Si no, nos basamos en la experiencia de otros. Tenemos que tener nuestra propia experiencia con la palabra. Y eso es lo que está viviendo Jeremías acá. Y esa es la clave que el Señor le da a Jeremías. Por eso Jeremías tiene tantas ideas para predicar. ¿Por qué? Porque profundiza la palabra.
Van conmigo, ¿cierto? ¿Se está entendiendo la idea? Entonces, el Señor dice, pero si hicieres lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz. ¿Qué sería no oír la voz? Tengo algo que decirle a Antonio, que está aquí a mi lado. Dice el Señor, voy a buscar en su disco duro. No encontré nada de la palabra en su disco duro, pero ay, no voy a decir lo que encontré. Ahí está su disco duro. Viene alguien y le dice a Antonio, esto es lo que dice el Señor que tienes que hacer. Y él dice, voy a ir a la palabra a ver si es verdad lo que esta persona me está diciendo. Va a la palabra. ¿Ya? Y es verdad, pero Antonio decide no obedecer. ¿Entienden? ¿Cuál va a ser el resultado? Que no va a recibir la bendición por obedecer. La bendición en la obediencia está el buen resultado. Y entonces se aplica la palabra del Señor de arrepentirse. Me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. No puedo hacerle el bien porque la persona no está escuchando mi palabra. ¿Ahora se entiende la lógica? Dios no puede actuar haciéndonos bien por una misericordia extra. Esto se llama en educación, o sea, en la práctica, en la educación, ahora que soy abuelo, es la diferencia entre ser abuelo y ser papá. El papá y la mamá tienen el deber de corregir, de guiar, de preparar al niño para el futuro. El abuelo tiene la misión de echarle a perder el trabajo a los papás. Así funciona la vida. Así funciona. Entonces, cuando una persona recibe la instrucción, debe entender que Dios es padre, no es abuelo. Entonces Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pero no depende de mí, dice Dios, depende de ti. La mala costumbre que tienen algunas enseñanzas mal hechas en un contexto social también mal enfocado es que le responsabilizan a Dios todo el cambio. No, si Dios te va a cambiar, sí te va a cambiar, pero cuando estudias la palabra. Dios te va a bendecir, pero cuando obedezcas. El milagro está por venir, el milagro viene con trabajo. Eso no quiere decir que Dios no haga cosas instantáneas, que no pueda cambiar, pero tiene que ver con nuestra decisión de dejar que Dios obre en nosotros. Entonces el arrepentimiento de Dios no quiere decir realmente que Él cambie. Y aquí vuelvo al principio, cambie, sino lo que quiere decir es que a Dios le duele cuando nosotros no obedecemos. ¿Y por qué le duele? Porque somos sus hijos. Le duele. Entonces no es el sentido de arrepentimiento, quizás no hay una palabra más efectiva para interpretar esto de Dios, pero tiene que ver más con su sentir que con su toma de decisiones. Mi mamá me decía, hijo, no me insista. Mamá, dame permiso. No, hijo, no hay permiso. Pero mamá, querí. Hijo, le dije que no. Mamá, si un ratito nomás. Leo, vaya a salir. No, antes se hacía esto, ¿ah? Oye, anda a pedirle permiso tú a mi mamá. Hola, vecina. Hola. ¿Le da permiso al Leo para que juegue un ratito? Y mi mamá decía, no me insista, hijo. Si yo le dije que no, es no. Porque si le digo que sí, después de haberle dicho que no,
ya no es un sí, es un bueno ya. Y borda la desobediencia. Es interesante esa psicología de una mujer sin estudios, ¿eh? Entonces, yo aprendí que si mamá decía que sí, qué rico, entonces ya preparaba bien el discurso antes de pedirle permiso. Le llevaba regalitos, le hacía cariñito y todo, y después le pedía permiso. Entonces, Dios, porque si Dios nos dice sí a la fuerza, es porque está permitiendo que nosotros hagamos lo que nosotros queramos. Por eso no lo hace feliz a Él. ¿Van conmigo, cierto? No, pero es que, ¿y por qué si Dios no quiere que peque, por qué me pone el pecado adelante? No, si no es que Dios, Él no quiere y Él no se hace feliz, no es feliz. Entonces, lo que está buscando Dios es la relación directa entre el corazón de Dios y el corazón nuestro. Entonces Él espera que nosotros no procedamos de la manera que a Él lo puede ofender. ¿Por qué? Porque le amamos. Es decir, ahí viene la aplicación popular: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Yo soy el barro, tú eres el alfarero. Yo estoy entregado a ti. No necesitas volver a cambiar esto. El propósito que tienes conmigo, ese puedes cumplirlo, Señor, porque yo estoy atento para eso. ¿Ya? Ahora, veamos otra. Bueno, ahí sigue explicando. Yo sé que ustedes ya lo leyeron, o debieron haberlo leído. He aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. La gente que hace diseño sabe lo que es trazar. Todavía no está hecho, pero está marcado para dónde va la cosa. ¿Ya? Conviértanse ahora cada uno de su mal camino. Fíjense la responsabilidad. ¿Es responsabilidad social colectiva o responsabilidad individual? ¿Ah? Hoy en la mañana, sin querer, normalmente no me meto a esas cosas los días fines de semana, pero se me abrió por algún error de mi dedo seguro, se abrió el Facebook con una publicación donde un pastor bautista que ha sido capellán de colegio defiende el aborto. Y él dice, si no quisiéramos cambiar él da como argumento que no se le enseña a las niñas el efecto que puede producir una conducta sexual mal enfocadas. Entonces, ellas no son culpables, culpable es la sociedad. No pude aguantarme, responder. Yo puse un mensaje muy simple. Si la Iglesia cumpliera su propósito de predicar el Evangelio de Jesucristo como corresponde y no se enredara en las ideologías del tiempo presente, habría mucho menos niñas que quisieran abortar. No es problema de la sociedad, el problema es tuyo. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. El Señor dice, esto tengo que decirlo hacia el pueblo de Israel. Pero luego hace el llamado y dice, conviértanse cada uno de su mal camino. Cada uno. La responsabilidad no es social, es personal. No es lo que otros, para dónde la sociedad me lleva. No, es mi responsabilidad personal. Y dicho sea de paso, no es el punto, no lo voy a decir mejor, para no cambiar de tema. Pero dicho sea de paso, ya saben lo que iba a decir. Debemos individualmente rechazar el pecado. Es nuestra responsabilidad. No es un asunto de que todos vamos para allá, todos vamos para acá. Todo el mundo iba para un lado, pero habían profetas que iban para otro lado. Y habían personas anónimas que también iban para otro lado en el momento que no merecían sufrir lo que sufrieron. En el tiempo de Jeremías me refiero.
Bueno, era Jeremías solo el que estaba ahí. Había un chiquitito llamado Daniel que después estuvo en el cautiverio, Ezequiel y otros más que seguro que creían el mensaje de Jeremías y tuvieron que sufrir cautiverio, incluso muerte, por causa de la desobediencia de los demás. Pero esa muerte, ese sufrimiento, ese cautiverio, es una realidad distinta en el individuo cuando está en buena relación con Dios. Caso Jeremías. Entonces, la responsabilidad del barro es individual. No es culpa de la célula que tú no crezcas. Es tu responsabilidad. No es responsabilidad de la iglesia que no le enseña a los niños. Es responsabilidad de cada mamá y de cada papá. No es responsabilidad del gobierno tener trabajo. Es nuestra tarea buscarlo y trabajar donde mejor creamos mientras tengamos la oportunidad de hacerlo. Entonces tenemos que aprender a asumir nuestra responsabilidad en lo que estamos experimentando en la vida. No es responsabilidad de otro el destino que yo tengo en mi vida. Si tú eliges mal a una persona para que sea tu pololo, tu novio, tu novia, y la eliges mal, no es responsabilidad de tu líder, no es responsabilidad de la iglesia. La iglesia advierte, hace el acto profético, esto dice la Biblia respecto a este punto, y tú verás si lo haces o no lo haces. Es tu responsabilidad, no puedes culpar a otro. Ni siquiera a la polola, si no salió tan buena como se pensaba. Ay, es que yo pensaba que era más buena esta niña. No, es responsabilidad personal, individual. Cada uno debe convertirse de su mal camino. Y convertirse, cierto, tiene que ver claramente con cambio de actitud. ¿Ya? Cambio de actitud. Es en vano porque en pos de nuestros ídolos, y fíjese la respuesta que le dieron a Jeremías. Y dijeron: es en vano porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Qué más le queda al profeta? ¿Qué más le queda a Dios? O sea, el barro se vuelve a romper, ¿no? O sea, se vuelve a estropear, ¿no? Y vamos a ver solo un par de versículos donde aparece el arrepentimiento de Dios. Génesis: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, del hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. El pesar no significa que Dios no es un sentir negativo, sino es un dolor interno. Los que son padres saben, si el hijo se porta bien, qué bonito, y se porta mal, no es que quisiera enterrarle un cuchillo y que desaparezca mi hijo, no, jamás un padre pensaría de esa manera, pero le pesa. Hacerle un hijo rebelde, le pesa, le duele. Ese es el dolor que siente Dios cuando nosotros insistimos en cometer, cuando el pueblo de Israel en este caso insiste en no escuchar al profeta Jeremías. Y por eso la palabra clave es: sintió tristeza en su corazón. Entonces, ¿se arrepiente Dios? En la palabra arrepentimiento, en el sentido de cambiar de dirección, no es un arrepentimiento, es un sentir de dolor, que a Dios le duele. Tú no creas que Dios se goza cuando tú estás sufriendo. Él sufre, a Él le duele.
No creas que el silencio de Dios significa indiferencia. A veces significa dolor. Y Dios tiene sentimientos. Y Dios se duele. Como un padre se duele por sus hijos. Primera de Samuel 15:11. Me pesa haber hecho raíz a Saúl porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Fíjese, ¿cómo habrá sido la palabra del Señor al profeta Samuel cuando le dice, me duele? Qué distinto es cuando Dios habló acerca de Jesús. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, en Él me gozo, en Él me complazco. Pero de Saúl, el primer rey, se me pesa haberlo puesto por rey. ¿Y por qué puso por rey a Saúl? Porque el pueblo lo pidió. La democracia no es tan perfecta. El pueblo se equivoca. El pueblo pidió rey para olvidarse de Dios. Y Dios dijo, bueno, entre lo que hay acá, lo mejorcito es Saúl. Pero Saúl no tenía un corazón para Dios. Y a Dios le dolió. ¿Por qué? Porque amaba a Saúl. Y porque amaba a su pueblo. Y porque el pueblo estaba siendo dirigido según el corazón de Saúl. Entonces, o Saúl estaba dirigiéndose por lo que el pueblo pedía. Entonces, a Dios le pesa. Usted no crea que Dios es una persona, es un ser que está allá más allá de la estratosfera y que no está pendiente de tu dolor y tu aflicción. A Él le pesa. Le pesa sobre todo cuando nosotros desobedecemos, no porque quiera juzgarnos negativamente a causa de nuestra desobediencia, sino porque Él sabe las consecuencias de nuestras malas decisiones. Antes de que ocurran las consecuencias, Él ya las sabe, entonces les duele. Usted no crea que Dios está feliz de decir, ya, bueno, a ver cuántos se van al infierno. Son unos cuantos miles de millones, nada más. ¿Y al cielo? No. A Dios le duele, le pesa. Y eso mismo tiene que a nosotros, tenemos como hijos de Él, con el Espíritu Santo adentro, debemos sentir dolor y pesar por aquellas cosas que dañan a la humanidad, que dañan a la otra persona. A Dios le pesó haber puesto de rey a Saúl. Ojalá que es cierto que en el caso nuestro, Nuevo Testamento ahora, más acá del Nuevo Testamento, tiempo actual, ¿qué va a decir Dios de ti? Me pesa haber puesto a Leobaldo ahí de pastor. Estoy diciendo cómo tiene que hacer las cosas y no me hace caso. Voy a su disco duro y encuentro que no hay palabra. No tengo cómo hablarle. Me pesa. O dirá, Gabriel, mira, es el Leobaldo. ¿No ve? ¿Qué dirá Dios de ti hoy día? ¿Me entiendes? La iglesia genera oportunidades, acciones, para estimularnos al amor y a las buenas obras, hacia una buena relación con Dios. Pero la relación con Dios es individual. Tú puedes estar en la mejor iglesia y tener muy mala relación con Dios, y el barro todavía no está formado. O puedes estar en un mal lugar, pero tu relación con Dios puede ser muy buena. Entonces no depende de los demás, depende de mí. Y oró al Señor Jonás y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia,
y que te arrepientes del mal con que amenazas, es decir, nunca cumples tus promesas. Yo quería que castigaras a esto, no lo castigaste. Ni perdón ni olvido, Señor. Y tú perdonas y olvidas. Yo sabía, ¿para qué iba a predicar? Tan torpe el hombre, igual que nosotros. No está entendiendo el mensaje de Dios. El rey y todo Nínive se arrepintieron. Y ese es el clic que cambia lo que puede hacer a Dios arrepentirse, entre comillas, del mal que tiene destinado para nosotros. O sea, Dios feliz de arrepentirse, de mandarte al infierno. Mira, ¿sabes qué? Leobaldo, tú estás destinado al infierno. Pero como tú te arrepentiste, yo ahora soy feliz de mandarte al cielo. Él es feliz. Y al revés, Él no es feliz de mandar a alguien al infierno. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento de Dios, más que de un cambio de actitud, estamos hablando de los sentimientos de Dios. Nosotros creemos que Dios no siente, que Él es una persona sin sentimientos. Dios siente, y siente por ti, siente por mí. A Él le duele. No es que no debía haber hecho a Leobaldo, no. Él tiene un propósito, y cuando nosotros nos vamos desviando del propósito, entonces a Dios sí le duele. Por eso la oferta de Dios tiene que ver con que nosotros hagamos o nos dejemos moldear a la medida que Dios tiene, de la medida que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene para nosotros, que seamos el modelo que Dios quiere. Pero ¿cómo somos el modelo? Y con esto ya voy terminando. ¿Cómo descubrimos lo que Dios quiere para nosotros? Si no es a la luz de la palabra. De la palabra bien estudiada. Por eso nos dedicamos una vez a la semana, mire, una vez a la semana. 50 minutos de estudiar la palabra así, tranquilo, calmado. Una vez. Y algunos aún así no se conectan. A la fuente. Y después dicen, no, yo estaba escuchando al pastor X, son más famosos, más pintosos. Bueno, más pintosos no, más famosos sí. Entonces, no puede ser. O sea, no puede ser que Dios no tenga de dónde sacar de nuestro disco duro. Nosotros tenemos que meterle al disco duro mucha información, leer la palabra, estudiar la palabra. Se le han dado herramientas para que lo hagan, porque en la palabra está el sustento. Ahí está la dirección de Dios, ahí está la claridad. ¿Cómo voy a saber el propósito de Dios? En la palabra. Así la estamos estudiando. Y luego los devocionales diarios que hacemos son para estimularles a seguir estudiando la palabra. No a que escuché el devocional, estoy listo para el día. No. Se le está dando un versículo para que lo analice usted durante el día, todos los días. Entonces, cuando el Espíritu Santo venga al disco duro del Antonio, el Señor va a decir, tengo algo que decirle al Antonio. ¡Pum! Está lleno de palabras este. ¿De dónde saco? ¿De Génesis o de Apocalipsis? Es distinto, ¿eh? Entonces Dios fluye en su palabra, en aquellas personas que profundizan en su palabra. No digamos, el Señor tendrá que hablarme, y nosotros no le decimos, no lo hemos alimentado nuestro disco duro con Biblia. Lea la Biblia, estúdiela, hágalo de diferentes formas. Haga un plan de lectura anual, todos los años. Lea la Biblia, empiece y déle la vuelta. Génesis, déle la vuelta completa, léala. No entienda nada, no importa, léala, porque está alimentando el espíritu. Pero también ocupe tiempo para estudiarla. Voy a dedicar una vez a la semana a estudiar bien, y voy a tomar esto que se está enseñando en la iglesia y voy a escribir el librito, no lo voy a tener en blanco, y voy a tratar de llenar mi espíritu con la palabra.
y me voy a conectar, a escuchar, a saber lo que Dios está hablando a mi vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo necesite empezar a moldear tu vida, Él va a entrar a tu disco duro y va a decir, aquí tengo mucho que hacer. Aquí tengo mucho de dónde tomar y esta persona cada vez me va a escuchar mejor. No es la oración sola, es la palabra y la oración. Amén. Bien, estamos entonces terminando.